queremos evaluar las siguientes expresiones para los valores dados y verificar en la calculadora gráfica. Mirando nuestra primera expresión aquí, queremos evaluar esto para x es igual a 6 negativos y es igual a 4 negativos. Entonces, la sustitución de preformas, x al cuadrado será negativo 6 al cuadrado menos, y al cuadrado será negativo 4 al cuadrado. Y debido a que las bases son negativas, necesitamos estas bases entre paréntesis. Negativo 6 al cuadrado es igual a positivo 36, negativo 4 al cuadrado es igual a positivo 16, dándonos una diferencia de 20. Vamos a ver esto en la calculadora. Solo para enfatizar cuán importantes son estos paréntesis, si ingresamos 6 al cuadrado negativo, sin el paréntesis, en realidad deberían darnos lo opuesto a 6 al cuadrado positivo o negativo 36. Entonces, cuando se realiza la sustitución, es importante poner paréntesis alrededor de la base. Mirando nuestra siguiente expresión, también copiada a continuación, queremos sustituir 3 por x y 9 por y. Entonces tendríamos 7 veces la cantidad 3 menos 2. Más 8 veces la cantidad 9 al cuadrado. Más 4. Y ahora siguiendo el orden de operaciones, queremos simplificar primero dentro del paréntesis, aquí y aquí. Entonces tendríamos 7 veces, 3 menos 2 es solo 1, y luego tenemos más 8 veces. 9 al cuadrado es igual a 81. Entonces 81 más 4, dentro del paréntesis, entonces tenemos 7 veces 1 más 8 veces 85. Y ahora nos multiplicamos. 7 veces 1 es 7. 6 veces 85 es igual a 680. Y luego finalmente agregamos 687 es el valor de la expresión, dados estos valores de x e y. Revisando la calculadora, ingresaremos esta expresión aquí. Entonces tenemos 7. Multiplicado por la cantidad 3 menos 2. Podemos dejar el paréntesis aquí si queremos. Entonces solo 3 menos 2, paréntesis, más 8. Veces la cantidad nuevamente, debido a que la base es positiva 9, podemos dejar el paréntesis apagado. Entonces podemos ingresar 9 al cuadrado, más 4, cerrar paréntesis y entrar. Verificando nuestra respuesta. Mirando nuestra próxima expresión aquí, sustituiremos 6 por x y 3 negativos por y. Entonces, tendríamos 9. Multiplicado por 6 al cuadrado más 5. Y luego menos la cantidad de, y al cubo va a ser negativo 3 cubos menos 7. Simplificamos dentro del paréntesis aquí y aquí antes de restar. Mirando nuestro primer conjunto de paréntesis, comenzamos simplificando los exponentes. 6 al cuadrado es igual a 36. Entonces tendríamos 9 veces 36 más 5. Mirando el segundo conjunto de paréntesis, 3 cubos negativos son iguales a 27 negativos. Entonces tendríamos 27 negativos menos 7. Aún simplificando dentro del paréntesis. Aquí, multiplicamos 9 veces 36. Es igual a 324. Entonces tenemos 324 más 5, y luego tenemos menos la cantidad. Aquí tendríamos negativo 27 menos 7, eso es negativo 34. Y luego 324 más 5 es igual a 329. Y luego tenemos menos negativo 34, que se convierte en más 34. Lo que equivale a 363. Vamos a ver esto. Para ahorrar tiempo, ya he ingresado esto, solo verifíquelo. Se ve bien, presione Enter. Lo que sí verifica nuestra respuesta. Queremos evaluar la expresión para x es igual a 2 negativos. Entonces, sustituyamos 2 negativos por x. Entonces nuestro numerador será negativo 2 al cuadrado, más 3. Su denominador será negativo 2 menos 4 y luego tenemos más 5. Recuerde que al simplificar una fracción, hay paréntesis implícitos alrededor del numerador y el denominador. Entonces los simplificaremos por separado y luego simplificaremos la fracción. Entonces, mirando el numerador, simplificamos primero los exponentes. Negativo 2 al cuadrado es positivo 4.
Entonces tenemos 4 más 3 positivos. Aquí tenemos 2 menos 4 negativos. Eso es negativo 6, más 5. Lo cual es igual a, esto sería 7 sobre 6 negativos, o solo 7 sextos negativos, más 5, que divididos, es 5 sobre 1. Ahora, para encontrar esta suma, debemos obtener un denominador común, que sería 6. Entonces multiplicamos 5 sobre 1 por 6 sobre 6. Entonces ahora tenemos un denominador común de 6. El numerador es 7 negativo. Más 30. Que es igual a 23 sextos. Entonces esto es igual a 23 sextos. Vamos a ver esto en la calculadora. Pondremos el numerador entre paréntesis, tenemos paréntesis abierto, y luego 2 cuadrados negativos. Más 3, cierre el paréntesis, entonces está el numerador. Dividido por. Entre paréntesis, para el denominador tenemos negativo 2 menos 4. Entre paréntesis, entonces está el denominador, y luego tenemos más 5. Entrar. Y las matemáticas. Entrar. Entrar. Convierte a una fracción impropia, que verifica nuestra respuesta como correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.